todos ustedes. Vamos entonces a grabar. Listo. Bueno, pues para recordarles de pronto a los que no han estado en las otras web y no tienen muy presente mi nombre, les habla Sandra Migdonia Tovar Trujillo, la directora del curso de Innovación de la Administración Postmoderna. Les brindo un saludo muy especial a todos y cada uno. Resaltar, como siempre, el compromiso de cada uno de los tutores de la red docente, que es un equipo muy propositivo, proactivo y que siempre está tratando de que a ustedes les vaya muy bien en ese proceso de aprendizaje. Antes de darle la palabra, como les decía, al equipo que lidera hoy, quiero primero pedirles que escuchemos a nuestros tutores cuando están en su exposición. Vamos a dejar un espacio de preguntas al final y un espacio de preguntas una vez se realice la explicación de la fase 5. Se va a hacer un repaso de la fase 4, pero en esta no vamos a dar, bueno, claro que si hay alguna pregunta muy concreta, también la podemos trabajar, pero pues como esta la trabajamos en la anterior web, pues vamos a profundizar, realmente es en la fase 5. Y pues algunas temáticas de la unidad 3. Entonces, quiero que dejemos claro que nuestros tutores van a iniciar el proceso y que los escuchemos, que les permitamos y les demos ese don de la palabra con todo el respeto que cada uno de ellos se merece. Entonces, dejaremos esos espacios de preguntas. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo, queridos estudiantes? Por el chat, hay unos tutores que están ya en el chat. Entonces, bueno, aquí me ponen las manitos. Muy bien, muy bien. Exacto. Entonces vamos a iniciar bien, de manera coordinada, con ese respeto que tanto ustedes como nosotros nos merecemos. Bueno, aquí dicen que van a estar atentos, el doctor Carlos que va a estar atento, yo estaré también pendiente del chat, pero los invito a que escuchen todas estas temáticas para el bien y la construcción del conocimiento entre todos. A lo último dejaremos un espacio y no queremos que solo sea de preguntas, sino que sea de aporte de ustedes también, que han comprendido, cómo aplicarían esos conocimientos que hasta ahora han interiorizado en su vida profesional, laboral, cuáles de los temas les han gustado más. Yo sé que algunos me dicen, ay, es que la bibliografía no la alcanzo a leer toda, pero después la leeré. Entonces, ¿cuáles son esos temas que más les han llamado la atención? ¿Qué temas les gustaría que se hubieran incluido en el curso? Porque eso también es muy importante para nosotros. Entonces, que al final demos ese espacio, un poquito de diálogo entre ustedes y nosotros. Ahora sí, me disculpan que me haya alargado un poquito, pero consideraba que era necesario. Entonces, vamos a darle la palabra a la doctora Juliana Marcela Pérez Arango con el doctor Carlos Alberto Callejas y la doctora Carmen Julia Velandia. No sé si ya está, me levanta la mano, mi porque es la única que aún no tiene privilegios. Bueno, muchas gracias, doctora. Adelante. Bueno, inicialmente, para cada uno de ustedes, muy buenas noches. Como ya lo dijo la doctora Sandra, me presento, mi nombre es Juliana Pérez. Feliz de estar acá acompañándolos en esta tercera web conference del curso Innovación de la Administración Postmoderna. Quería tener mi camarita encendida para darles ese saludo de bienvenida. Ahorita, para evitar de pronto un tema de distracciones, sí voy a apagar la cámara,
para que nos podamos como tal concentrar y revisemos cada uno de esos puntos que vamos a tener el día de hoy con relación a ese desarrollo de fase 5, a resolver dudas o inquietudes con relación a fase 4. También hablaremos un poco de la temática y abordaremos temas relacionados a la unidad número 3. Y como lo decía nuestra directora Sandra, vamos a abordar un tema también de preguntas, un espacio donde cada uno de ustedes es bueno que nos cuenten de pronto lo que pudieron percibir en el curso, que de pronto les pudiera haber gustado ver y de pronto no se abordó con relación a alguna temática, porque eso también es importante para nosotros desde la red curricular, poder revisar esos aportes que ustedes como estudiantes nos puedan hacer desde la mirada o desde el rol de diferentes profesiones o ámbitos laborales. Entonces, sin más preámbulo, entonces voy a apagar mi camarita. Nuevamente, bienvenidos a este espacio y espero que sea muy grato para cada uno de ustedes. ¿Me confirman, por favor, si en este momento están viendo mi presentación? Sí, señora. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces, darles la bienvenida nuevamente. Ya nuestra directora, la doctora Sandra, nos habló un poquito, nos contó cuál iba a ser la temática y esas serán las personas que estarán encargadas como tal de brindarles el día de hoy las pautas con relación a la actividad de fase 5 y con relación a dudas o inquietudes que se hayan presentado. Entonces nos acompaña hoy el doctor Carlos Alberto Callejas, la doctora Carmen Belandia, la directora Sandra Miloria Tovar y quien les habla, Juliana Marcela Pérez Arango. Bueno, quería iniciar como tal este espacio, este encuentro con una reflexión que nos pone no solo a pensar, nos lleva a nosotros a pensar cómo estamos nosotros cosechando o qué estamos nosotros sembrando a medida que avanzamos no solo por ese campo profesional, sino también la pregunta grande que debemos hacernos acá es ¿qué estoy yo entregando también a ese grupo de trabajo, a esa familia que todos los días, con la que todos los días comparto, esos compañeros, amigos, hermanos? Entonces, ¿qué estoy yo verdaderamente cosechando y entregando? La frase dice textualmente, nuestro carácter está compuesto básicamente por nuestros hábitos. Siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosecha un destino. Los hábitos expresan nuestro carácter y generan nuestra productividad. Les dejo esa frase para iniciar como tal nuestro espacio, nuestro encuentro, para que cada uno de ustedes de pronto interioricen y se hagan esa pregunta, verdaderamente, ¿qué estoy yo sembrando en este momento? Ahora bien, nuestra unidad número 3, que es a lo que vamos hoy como tal, hace énfasis, que es con relación a esta fase número 5, al informe final. Quería abordar y decirles, yo sé que ustedes lo tienen muy claro, nosotros a través de nuestro curso de innovación de la administración postmoderna, nosotros abordamos en cada una de nuestras fases, abordamos un resultado de aprendizaje. ¿Con qué fin? De que nosotros a través de cuando realizamos esas actividades, cuando empezamos a interactuar con cada uno de nuestros compañeros, pues asimismo nosotros interioricemos un resultado y que eso lo podamos nosotros trasladar o plasmar en nuestra vida académica o vida laboral. Dentro de uno de ese resultado de aprendizaje que vamos a obtener en fase número 5, es recomendar actividades que involucran la construcción para impulsar la innovación en las organizaciones inteligentes. Ahora bien, esta actividad final es una actividad que abordaremos y se realizará de manera individual. Asimismo, en esa forma individual, vamos nosotros a plantearnos como estudiantes y a tener como esa visión
de que somos contratados, digámoslo así, por esa empresa que hemos trabajado en cada una, en las fases anteriores, que es la empresa Cóndores S.A. Y nos vamos a hacer la imagen de que somos contratados para esa empresa Cóndores S.A. y vamos a realizar una consultoría, ¿cierto? ¿A través de qué o a través de qué herramienta vamos a realizar esa consultoría? Pues la metodología que vamos a utilizar es el modelo Canvas. Este modelo Canvas nosotros lo hemos abordado y lo hemos abordado en esta fase, en la fase número 4, que es donde estamos en este momento y donde sé que cada uno de ustedes ya ha podido interactuar en ese entorno de aprendizaje y ha podido identificar a qué hace alusión esa herramienta de Canvas, que es diseñada o implementada por Alexander Osterwalder, donde él nos habla de 9 elementos que son importantes para nosotros en una organización poder identificar a través de un lienzo 9 elementos importantes. ¿Cuáles son esos elementos? Algunos de los que vamos a abordar. Vamos a trabajar todo lo relacionado con ese segmento de clientes, a revisar la propuesta de valor, es decir, eso que me hace a mí diferente a mi competencia, ese plus diferenciador en mi servicio o producto. Vamos a identificar también cuáles son esos canales de distribución que yo tengo para poder implementar o para poder entregar ese producto o servicio, cuáles son mis fuentes de ingreso, las actividades claves, los recursos claves, y eso me ayudará a mí como organización para identificar cómo estoy yo con relación a un producto o servicio que yo implemento. Este modelo Canvas lo tienen en este momento en cada uno de los entornos de aprendizaje de fase número 4. Importante que lo revisen, ahí tienen material de apoyo, tenemos ejemplos, qué se hace a través de cada uno de a través de la modelo Canvas. Hoy no nos vamos a detener en ese espacio porque ustedes ya han tenido una interacción con cada uno de sus tutores a través del CIPA, donde se les explica la metodología del modelo Canvas. Y adicional a esto, si no han de pronto no han tenido ese espacio con su tutor, próximamente los estarán invitando para que por favor asistan y participen de estos espacios. Recordarles llevar esas dudas, inquietudes, ese conversatorio con su tutor y compañeros, donde generan esas mesas de trabajo y pueden realizar aportes muy significativos para cada una de sus actividades. Entonces, una vez nosotros ya nos contrataron, entonces estamos en el papel ya de que me contrataron la empresa Cóndores S.A., me contrató a mí, Juliana, contrató a Sandra, a Edwin, a Carmen, a Caterina, a cada uno de ustedes. Fuimos contratados para hacer esa consultoría con relación a la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a abordar como tal? Vamos a realizar un video a modo de presentación. Cuando nosotros hablamos de un video, entonces también tenemos que soportar ese video con una presentación donde yo me vea hablando con relación a esas preguntas y a ese análisis del modelo Canvas que yo realicé durante 4 o 5 minutos de esos hallazgos o de ese análisis que yo identifiqué, ¿cierto? Esa estructura como tal, ahorita la vamos a ver muy en detalle, qué es lo que nosotros pedimos o qué es lo que debemos de entregar. Se van a dar cuenta que es una actividad demasiado sencilla, que es una actividad que van a disfrutar, porque a veces uno, de pronto el tema de grabar, nosotros decimos, qué miedo grabar, es algo ante el público, es un video. Entonces ahorita les vamos a dar nosotros, pues les voy a dar unas pautas para realizar ese elevator pitch, donde nosotros podemos saber y identificar qué puedo hacer yo para que ese video sea un video claro, cuente con esas pautas ideales para poder establecer que mi tutor y mis compañeros puedan entender muy bien que estoy trabajando con relación a la metodología. Esta actividad como tal
inicia el 23 de noviembre, finaliza el 6 de diciembre. Recordarles que es una actividad muy corta, es nuestra actividad fase 5, ya estamos próximos a finalizar nuestro curso, entonces es muy importante que realicemos esos aportes en el entorno de aprendizaje para que nuestros tutores nos hagan esa retroalimentación oportuna. Esta actividad tiene un peso muy significativo, tenemos 125 puntos, entonces es importante que cada uno de ustedes, una vez inicie la actividad, inicia el 23 de noviembre, puedan entonces de inmediato empezar a ir realizando sus aportes. Bueno, ¿qué debe de tener como tal ese documento que ustedes deben entregar como informe final de la fase 5? Como todo lo hemos abordado hasta el momento, vamos entonces a tener una portada donde vamos a colocar esos datos personales de cada uno, ese tutor a cargo, dónde nos encontramos, cuál es el grupo, o a qué número, cuál es el número de grupo que pertenezco, cuál es el nombre y apellido completo, cuál es el nombre del tutor que en este momento está acompañando su proceso de formación. Vamos a incluir un resumen, ese resumen máximo de 200 palabras. Ese resumen lo vamos a trasladar a un Astra en resumen inglés. Vamos a elaborar también esos objetivos y el objetivo general y objetivos específicos. Acá hago un paréntesis y es con relación a esa construcción de los objetivos. Recordarles que ese objetivo general es un objetivo muy global, pero que me contextualiza a mí, es decir, a lo que yo quiero llegar con este informe, ¿cierto? Bueno, yo 15 años. Pues, Poquito, ¿no? Hola. depende de poquito. Doctora Juliana, puede continuar. Muchísimas gracias, doctor Diego. Listo. Entonces, una vez nosotros realicemos, el llamado es a que revisemos muy bien esa construcción de ese objetivo general y indicarles que los objetivos específicos son esas actividades que yo voy a realizar o esos entregables que van a ayudar a cumplir como tal ese objetivo general. Luego vamos a hacer un tema de los resultados, es decir, cuáles van a ser esos resultados que se obtuvieron a través de esa metodología Canvas. Y adicional a eso vamos a generar un enlace de video de YouTube, de ese video que les decía, de 4 a 5 minutos, donde vamos a explicar o vamos a exponer cuáles fueron esos hallazgos más relevantes, más importantes que se identificaron de la empresa Cóndores S.A. Luego vamos a generar un tema de conclusiones y acá es importante el tema de referencias bibliográficas. Es importante que cada uno de nosotros que estamos en ese proceso de formación, estamos en un proceso de que a futuro vamos a tener un tema de sustentación, un tema de trabajo de grado, entonces nos vamos familiarizando con el uso de norma APA. Entonces hay información que yo textualmente no la hice, entonces a eso por favor realice una debida referenciación en normas APA, traer nuevamente, les reitero, esa referenciación donde yo utilicé información, la cual debe quedar almacenada en ese documento que ustedes van a entregar. ¿Dónde vamos a entregar ese documento? Este documento lo vamos a subir directamente al foro de fase 5 en el entorno de aprendizaje primero para que recibamos como tal esa retroalimentación por parte de nuestros tutores. Luego, entonces iremos, ya cuando tengamos esa aprobación por parte de nuestro tutor, subiremos directamente al entorno de evaluación y es importante que revise cada uno de ustedes esos criterios que se tienen directamente en la rúbrica de evaluación, los cuales se tendrán en cuenta para realizar esa calificación de la actividad de fase número 5. Bueno, eso como tal es lo que debemos de generar directamente en nuestro informe de fase 5. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, y lo que les decía ahorita,
Cuando nos dicen debemos crear o grabar un video donde yo tengo que abrir mi camarita, exponer ante un público, es importante y les dejo acá unos consejos, vamos a abordar unos consejos para que esa comunicación y ese elevator pitch que vamos a presentar sea agradable y sea ameno para cada uno de las personas que los van a escuchar. Entonces es importante tener un mensaje claro. Cuando hablo de claro, tenemos que identificar cuál es el propósito, cuál es ese propósito de ese informe, ¿cierto? O sea, ¿qué voy a indicar? ¿Qué quiero yo transmitir a través de ese video? Es importante revisar también esa estructura de contenidos, recordarles entonces si vamos a contar con 4 o 5 presentaciones que van a acompañar mi video, entonces que esa estructura de contenido sea un contenido lógico, que tenga coherencia, y eso me ayudará a mí a facilitar, me ayudará a que las demás personas puedan entender de una manera más fácil la información que yo quiero transmitir. En un segundo consejo, revisemos que nuestro video tenga un tema de brevedad y concisión. Ahí vamos a ver un tema de que si es un video corto, igual desde la guía de actividades lo decimos, es un video de 4 a 5 minutos, donde nos vamos a enfocar es evitar de pronto generar, de pronto no entregar información que no sea relevante, sea preciso en el momento de la presentación, evite de pronto la saturación de información. Ahí es muy bueno que ustedes revisen de pronto esa presentación que vamos de pronto a proyectar, que no tenga mucho contenido, sino que por el contrario sea soportada de pronto con imágenes. Y esas imágenes pues le ayudarán a usted, o palabras muy claves, ayudarán a que usted pueda decir con sus palabras lo que usted quiere transmitir o cuáles son esos resultados. Hablar con entusiasmo, generar entonces que nuestra conversación sea en un tono, en voz clara, un tono enérgico, utilizar palabras profesionales, pero que también ayuden a mantener ese interés del espectador, ¿sí? Entonces que de pronto no empecemos con una presentación muy activa y por allá cuando nos falten todavía 2 minutos para hablar, ya estemos de pronto generando pues gestos con las manos o con la boca, que eso genere que se pierda de pronto o genere distractores. Es importante que realicemos una práctica previa. A esta parte quería llegar. Cuando nosotros vamos de pronto a generar un video, yo lo hago mucho y es hablar al frente en un espejo, pues como escucharme o mirar qué movimientos estoy yo generando con mis manos o con mi boca, que de pronto eso genere que se proyecte como inseguridad al momento de proyectar. Entonces es bueno que nosotros realicemos una práctica previa de esa información que nosotros vamos a transmitir. Entonces yo ahí de pronto hago mucho, es que grabo un video en WhatsApp, solo mi voz, o con la imagen y reviso de pronto, y eso me ayudará a mí a reducir un tema de nervios. Eso me ayudará también a mí a revisar después cómo estoy hablando, o si de pronto lo estoy haciendo en un tema hablando demasiado rápido. Entonces también ahí, o cuando decimos, pronto repetimos muchas muletillas, palabras que repetimos constantemente. Entonces ahí también eso me va a ayudar a tener de pronto pues ser más fluido y tener un video de mayor calidad. En el video también les recomiendo hacer un cierre impactante. Cuando hablamos de un cierre impactante, hablamos de pronto sí, hablar de esas conclusiones al final del video, pero también lo podemos hacer con unas recomendaciones o con una reflexión o una reflexión personal con relación a esa metodología Canvas que ustedes van a trabajar. También de pronto que ustedes nos cuenten cuál fue esa percepción que ustedes tuvieron cuando realizaron esa consultoría a esa empresa. Entonces ahí también que ustedes digan algo con relación a lo que ustedes pudieron percibir, también lo pueden hacer. Con revisión, nuevamente vamos a revisar esa producción y ahí es donde yo les digo, después de haber hecho todo ese tema de grabar, es importante que revisemos ese video, que ese video sí sea de calidad,
que el audio y los elementos visuales que yo utilice sí se estén proyectando de manera pues agradable, porque a veces vemos o encontramos presentaciones donde se pixelan las imágenes, donde no es nítida. Entonces es importante que hagamos esa revisión antes de enviar el video al entorno de evaluación. Hacemos un tema de pruebas antes. Y este último criterio sí es muy importante y es muy que ustedes revisen que ese video que ustedes van a compartir, ese acceso al video, sí sea, o sea, que cualquier persona lo pueda abrir. Porque nos encontramos que nos comparten un enlace o una actividad o realizamos la herramienta de metodología Canvas a través de la herramienta, entonces compartimos enlaces. Y esos enlaces son privados. O sea, nosotros vamos a abrir el enlace, nos pide ingrese usuario o ingrese contraseña. Entonces ahí es muy importante que cuando subamos ese video a YouTube, pues la plataforma igual lo dice, revisemos que verdaderamente el video sí abra, que sea para que sus tutores y compañeros, si desean revisarlo, sus compañeros lo puedan hacer sin ningún problema. Eso como tal es lo que íbamos a abordar, lo que les traía en la tarde de hoy con relación a la fase número 5. En este momento los dejo con la doctora Carmen, que abordará todo lo relacionado a la inteligencia competitiva, enfocado a la unidad número 3. No sin antes preguntarles si tienen alguna duda o inquietud con relación a ese desarrollo de fase 5 que acabamos de abordar. De pronto en el chat alguna duda o inquietud, sino para darle paso a la doctora Carmen. Sí, doctora, es importante que escuchemos un momento a los estudiantes si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si requieren de profundizar un poco en la actividad. Bueno, aquí nos dicen que no. Pues creo que su explicación muy clara, doctora Juliana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. Entonces damos paso a la doctora Carmen. Carmen, adelante. Doctora Carmen, yo no veo a la doctora Carmen. ¿Será que está con otro nombre? Doctora Carmen, ¿nos levanta la manito? Ya, parece que ya. Doctora Carmen, ¿continúo proyectando o desea proyectar usted? No la escuchamos, doctora Carmen. Doctora Carmen. Doctora Carmen ya tiene privilegios. Doctora Carmen, buenas noches, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me logran escuchar? Ahora sí, señora. Listo. Doctora, bueno, gracias. ¿Desea proyectar o continúo proyectando de mi computador? No, por favor, sigue proyectando, doctora Juliana, me hace el favor. Claro que sí. Me dices entonces cuando te pase la diapositiva. Claro. Bueno, muy buenas noches, doctora Sandra, estimados compañeros de la red de curso, estimados estudiantes. Nuevamente nos encontramos aquí en nuestra tercera web conferencia. Aquí ya escuchamos a la doctora Juliana, donde nos daba las indicaciones pertinentes a todas las partes o los procesos a seguir con base a las actividades que tenemos pendiente en esta fase en la que se está desarrollando. Pues escogimos entre los docentes a cargo, incluyendo a la doctora Sandra, un tema de mucha relevancia en nuestra parte de administración de empresas,
como es la inteligencia competitiva, pues creímos que era un tema muy importante de abordar en todo lo que tiene que ver con el entorno empresarial. Pues asimismo, Stephen Covey nos indica que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Quise escoger como este mensajito porque creería yo que esto hace parte de nuestra propia autonomía como administradores, como para saber que la parte de la inteligencia tiene que ver con mucho para una persona que se esté formando como administrador. Por favor, doctora Juliana. Dentro de la inteligencia competitiva, podemos entender como el proceso para recopilar, analizar y utilizar información sobre el entorno competitivo al que nos hace referencia al medio empresarial. Esto implica monitorear también a todo lo que tiene que ver con nuestros competidores, identificar tendencias en el mercado, evaluar las fortalezas y las debilidades tanto propias de la empresa dentro del entorno interno como dentro del entorno externo que maneja la empresa. Dentro de esta inteligencia competitiva podemos decir que se enfoca en 5 fases o etapas que son de mucha importancia, como son obtener información relevante dentro de la misma empresa para poder llevar a cabo todos los procesos de una forma engranada y encaminada a conseguir esos objetivos. Como segundo tenemos el análisis e interpretación de la información. Como todos sabemos, las empresas manejan ciertos procesos que todos deben ser encaminados a tener una mira hacia una meta de acuerdo a un plan que la empresa se proyecte para poderlo llevar a cabo. Asimismo, tenemos la difusión de los responsables de la toma de decisiones. Siempre en las empresas van a haber gerentes, subgerentes o líderes de procesos o de programas o proyectos con los cuales se van a ir desarrollando y van gestionando para poder cumplir todo el plan que se ha trazado la empresa para poderlo llevar a cabo. Actualización de situación y gestión del conocimiento es otra etapa con la cual no solo el gerente, sino todos los miembros que hacen parte de una empresa, todo empleado, todo funcionario, debe estar, diría yo, que actualizado, teniendo en cuenta en el rol en que se desempeñe y las funciones que éste tenga. Y la toma de decisiones, que independientemente que la persona sea gerente o sea un subalterno de la empresa, igual de acuerdo a cada rol y de acuerdo a las funciones del cargo, diría yo, está apto para tomar decisiones de acuerdo a lo que se le asigne en sus funciones diarias. Doctora, ¿me colabora? Asimismo, la inteligencia competitiva podemos decir que se puede clasificar en 3 partes. Tendríamos como primero la inteligencia analítica predictiva. Esta nos va a dar a entender qué va a pasar con los competidores, para dónde va la industria o la empresa o el sector donde ésta se desarrolla. Esta inteligencia aborda lo que tiene que ver con la parte de la innovación competitiva, va de la mano con las ventajas competitivas, el posicionamiento en el sector o la industria. Asimismo, tenemos la analítica descriptiva. Esta hace referencia a qué ha pasado, cómo vamos y cómo estamos compitiendo en ese mercado. Esto hace referencia a la inteligencia de negocios. Cómo vamos a llegar a cumplir todo ese plan que la empresa se ha trazado para cumplir durante un año de vigencia
para desarrollar todos los objetivos y poder llegar a esa meta. La otra es la analítica descriptiva. Aquí hacemos énfasis en qué va a pasar con los clientes, qué debería hacer con los cambios de los consumidores, qué debemos hacer con el mercado. Esto hace mucho énfasis en el entorno externo de la empresa. El cliente hace parte del entorno externo de la empresa, pero diría yo que es el sostén de la empresa, ya sea que ésta se dedique a la venta, a prestar un servicio, porque del entorno externo de estos clientes depende mucho el logro de estos objetivos, a dónde va encaminado todo la consecución de la gestión y lo que va a hacer la empresa para poder posesionarse dentro del mercado. Por eso, estas tres analíticas que hacen parte de la inteligencia competitiva en sí van de la mano y cada una va a encaminarse y a desarrollarse dentro del entorno de la innovación, dentro del posesionamiento y dentro de la participación en el mercado. Y las tres van en camino a mirar las ventajas competitivas que cada uno integra para poder aportar en sí al desarrollo de todos los procesos de esta empresa, para poder llegar a la consecución de los objetivos cuando sea de pronto a un corte, ya sea bimestral, trimestral, semestral o anual, de acuerdo al plan que haya pactado la empresa para su ejecución. Por favor, doctora. Asimismo, la inteligencia competitiva se puede decir que va de la mano y haciendo énfasis a la inteligencia comercial, a la inteligencia de los competidores, pero las dos van encaminadas a una inteligencia de mercado y esta a su vez va enfocada, la inteligencia de mercado, a lo que tiene que ver con los clientes, proveedores y distribuidores y con el fin de llegar a los intervinientes de la cadena de ventas. Asimismo, la inteligencia de mercado también nos hace alusión con los competidores actuales, con los competidores potenciales y los productos sustitutivos. Esto hace alusión a las 5 fuerzas de Potter, que ya también tuvimos la oportunidad, creo yo que dentro de las lecturas que se han podido ustedes leer, nos habla mucho de eso. En la inteligencia técnico-tecnológica tenemos abordado lo que es la investigación, los procesos, las patentes, las normas. Esto va muy de la mano con la parte, diría yo, con la parte legal también, porque para una empresa, de pronto, si ella es la que fabrica un producto, eso tiene sus normas que deben de cumplir y para poder patentarlo igual van de la mano a las normas. En la inteligencia estratégica, esto nos va a regular las políticas, lo social y lo demográfico. Esto es muy importante porque la empresa, de acuerdo al entorno donde ésta se esté desenvolviendo, así va a tener un entorno político, diría yo, que va de la mano mucho, también de la parte pública, digamos así, si es en un municipio, esta depende también de los entes territoriales que estén ahí. En la parte social, porque la empresa también puede aportar mucho a la comunidad. Y en la parte demográfica, pues de acuerdo a este sitio donde esté, también de pronto será su posicionamiento en el mercado. Gracias, doctora, me colabora. Dentro de la inteligencia competitiva también tenemos unas herramientas que son muy útiles y que nos van a también enfocar en el desarrollo de todos los procesos que maneja la empresa.
como son análisis de la competencia. Esta herramienta es como el análisis del mercado y es el estudio de la competencia para comprender la posición de la empresa en relación con sus competidores. Esta nos va a ayudar a mirar el punto de equilibrio entre lo relacionado del mercado interno y externo, y así también mirar qué papel fundamental juega los competidores en la empresa, porque de acuerdo a esto, yo consideraría que una empresa se desenvuelve muy bien de pronto en un sitio donde tenga competidores. Una empresa, si no tiene de pronto unos competidores, diría yo que el cliente no busca de pronto ese segmento del mercado. ¿Por qué? Porque pongamos el ejemplo. Me voy a ir acá a la ciudad donde yo estoy, que es Sincelejo. En Sincelejo hay una calle que le dicen popularmente la calle del comercio, refiriéndose a todo lo que tiene que ver con repuestos de vehículos. En esta calle, que le dicen así, están todos los almacenes de repuestos. La mayoría, diría yo que el 70% o el 80% de los almacenes de repuesto. Si no encuentran en un almacén un repuesto, pues van al que está de pronto al lado o al que está diagonal. Pero si los almacenes estuvieran en diferentes direcciones, es muy de pronto muy complicado, diría yo, porque el cliente todo lo ve de pronto lejos, el medio de transporte y todas esas cosas que también le van a generar otro gasto. No quieren ir de pronto donde un almacén está, que está retirado uno del otro, sino que quiere todas las cosas de pronto en la misma vía, de pronto buscando la acomodación, como diría yo. En la recopilación de datos también podemos encontrar que esta es una herramienta bastante indispensable, como son las encuestas, las entrevistas, las redes sociales, el análisis de las tendencias para obtener información relevante sobre el mercado y la competencia. Ustedes saben muy bien que hoy en día se maneja mucho. Pues diría yo que las encuestas han quedado un poco entre comillas, digámoslo así, obsoletas, pero sin embargo muchas empresas también lo utilizan dentro de su buzón de sugerencias. Pero ahora mismo todo lo que tiene que ver con las redes sociales es lo que más está moviendo al mercado. Esta es una tendencia que ha mejorado mucho. Si nos vamos al punto donde nos llevó desafortunadamente la pandemia, la tendencia de los mercados se vio muy obligada a utilizar mucho las redes sociales para poder vender sus productos. Todo esto tuvo sus ventajas y sus desventajas porque muchas empresas, muchos negocios, muchos emprendedores tuvieron la obligación de cerrar de pronto sus negocios porque de pronto no tuvieron la creatividad de empezar a impulsar de manera competitiva todo lo que tenía que ver con ese entorno externo, perdón, todo lo que tenía que ver con el entorno externo a la empresa, de cómo se iba a manejar esa parte en temas de comercio con lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Entonces, muchas empresas sí lograron posesionarse en el mercado y fue cuando más ventas tuvieron porque supieron manejar todas sus redes sociales, publicidad y todo lo que tenía que ver con este tema y tuvieron la oportunidad de aumentar sus ventas. Para algunos fue una vitrina. Si a muchos de pronto no les fue muy útil esta herramienta, para otros sí. Y así fue cuando empezaron a darse a conocer ciertos negocios que tal vez estaban un poco decaídos en sus ventas. En cuanto al análisis de datos, también tenemos las herramientas de los análisis de datos como software de inteligencia empresarial, herramientas de visualización de datos y el análisis estadístico para procesar la información recopilada y obtener muchos significativos. Diría yo que en cuanto al análisis de datos, hoy en día muchas empresas, tanto del sector público como del sector privado, ya ellos están dentro de la misma vanguardia que tienen su software
como para el manejo de más facilidad, tanto para el cliente como para la misma empresa, y todo lo manejan a través de este tipo de software. Les pongo un ejemplo. En las alcaldías, si nos vamos a la parte y al área de Hacienda o de rentas, estas oficinas o estas áreas manejan un software que directamente nada más con el número de cédula del contribuyente, ahí le aparece toda la información que se necesita averiguar, ya sea para los impuestos predial, vehiculares, de industria y comercio, impuestos de tránsito. Todos estos software han sido una herramienta bastante primordial e indispensable para el buen desarrollo y gestión de una administración, si nos vamos a la parte pública. Asimismo, en la parte privada, en las empresas también, en el sector salud, sería un ejemplo para poderlo abordar en temas de las EPS, de las IPS. También tienen sus propios software, y así un sinnúmero de empresas. Si nos vamos a los ejemplos, diría yo que ya el 100% de las empresas tienen software con los cuales manejan su gestión empresarial dentro de cada área. Vigilancia tecnológica. Esta es una herramienta para monitorear las tendencias y avances en la industria, así poder anticipar las oportunidades y amenazas que pueden surgir. Yo lo compararía con de pronto en las empresas, que todas las empresas ya deben de tener de pronto sus sistemas de seguridad a través de cámaras, a través de sí es indispensable tenerlos vigilantes, pero las cámaras son muy importantes. Por eso diría yo que la mayoría de las ciudades ya tienen alrededor de todos los puntos esenciales y estratégicos de las ciudades cámaras para identificar cualquier falencia que se esté presentando a nivel de la ciudad. Asimismo, en la inteligencia del mercado también tenemos la herramienta de recopilar y analizar la información sobre el comportamiento del consumidor, las tendencias del mercado y las oportunidades de negocio. Perdón, doctora Carmen, perdón, es que hay un micrófono abierto. Gracias. Adelante, mi doctor. Yo lo estaba identificando para silenciarlo, doctora. Gracias. Dentro de estas herramientas también tenemos análisis de riesgo, como es el análisis para evaluar los riesgos porcentuales que puede afectar a la empresa, como cambios en el mercado, la competencia o la tecnología. Esto también aborda mucho la parte tecnológica, porque para esto pues uno tiene que basarse de pronto con datos reales que también se pueden ir manejando a través de un software. Estos son muy importantes porque nos va a llevar a la parametrización de los datos exactos y a buscar ese punto de equilibrio en caso dado que tengamos un punto de pronto de una debilidad o algo que de pronto nos esté afectando dentro de la misma empresa. Entonces, esto es algo que es muy importante tener en cuenta, porque con esto podemos decir que nos va a llevar a que tengamos de pronto la herramienta necesaria para de pronto combatir, diría yo, cuando una empresa está de pronto con una debilidad, y que podamos detectarla a tiempo para que más adelante no nos vaya a acarrear de pronto un traumatismo en cualquier falla que se vaya teniendo. Doctora Juliana. Dentro de la evolución del curso tenemos, creo que ya esta parte ya le corresponde al doctor. Entonces, asimismo, entonces lo dejo a mis estimados estudiantes con él. Doctor, tiene la palabra. Ya más adelante, Doctora Carmen. sí, más adelante entonces le podemos responder a los estudiantes que nos están haciendo la pregunta. Al final ya se les dará sus espacios. Así es, doctora Sandra.
Doctora Sí, Carmen. muchas gracias. Sin embargo, hoy en el chat estamos respondiendo las preguntas, pero vamos a dejar para el final ese diálogo de saberes. Bueno, muchas gracias, doctora Sandra. Adelante, doctor Carlos. Hola, buenas noches a todas y a todos, queridos estudiantes y compañeros de la red docente, doctora Sandra. Realmente la parte que me corresponde es una parte muy corta. Simplemente queremos recordar cómo ha sido nuestra historia en este curso. Iniciamos con la identificación de la empresa en la unidad 1. Acuérdense que en ese ejercicio tratamos de reconocer el caso de estudio y luego avanzamos hacia lo que llamamos el análisis DOFA. Diseñamos incluso 2 estrategias, entendimos el ambiente interno de la empresa, que es todo lo que tiene que ver con en qué somos fuertes y en qué somos débiles, y eso cómo aplica a nuestra vida profesional y a nuestra vida, y a nuestra vida personal, y como gerentes, como empresarios, como emprendedores, cómo esta herramienta es útil. Es una herramienta que en muchas ocasiones algunos consultores, ya que estamos haciendo esta parte de consultoría, no valoramos. Es una herramienta muy poderosa que bien usada puede permitir cambios de forma y de fondo en las estrategias empresariales. Y asimismo, cómo hacer el análisis del entorno. Algunos grupos, algunos compañeros docentes, incluido, les dimos algunas pistas de cómo hacer el análisis testero, que analiza lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, a partir del caso de estudio. Este ejercicio fue muy creativo porque nos permitió de alguna manera ayudar a construir posibilidades de estrategia y de desarrollo. Luego avanzamos con el método Scamper, donde usamos esta herramienta propuesta por compañeros docentes y que de alguna manera nos permite saber cómo tomar decisiones de innovación. Y hoy estamos en el lienzo Canvas, que es una herramienta muy poderosa de emprendimiento que ayuda a poder ver sobre un lienzo, como dice la canción, cómo puede funcionar un negocio. Y en este ejercicio pues hemos visto que los grandes desafíos que tenemos todos los que trabajamos en este tema es cómo construir una propuesta de valor, cómo hacer un análisis de costos, cómo hacer un análisis de ingresos, cómo construir los canales, cuál es el mercado al que queremos llegar. Al final, queridas estudiantes y queridos estudiantes, todas estas herramientas, como ustedes ven, este es un curso gradual y, como se dice técnicamente, procesual, ¿sí? Genera causa y consecuencia, nos lleva a tomar decisiones de mercado, decisiones empresariales, decisiones de productividad, decisiones de competitividad. Y eso es lo que hacemos todas y todos en el mundo laboral. Digamos que nuestra orientación profesional nos lleva a ser los médicos, ¿sí? Ser los especialistas de las empresas, ser las personas que convertimos las crisis en oportunidades y que tomamos elementos de la vida real para generar innovaciones. Doctora Juliana, si me colabora con la siguiente, por favor. ¿Qué hemos concluido en este curso? Que, como vemos en el análisis procesual, innovar es cuestión de método. Es decir, no se innova solamente porque tengo una gran idea, sino que requiero reflexionarlo, requiero racionalizarlo, requiero priorizar, requiero tomar decisiones. El proceso de análisis, que es un proceso que nosotros y nosotras, los administradores de empresas, debemos tomar, es algo importante. Las variables del entorno, las variables del mercado, las variables macroeconómicas, cuando estamos
en un negocio tenemos que analizar las tasas de cambio, tenemos que evaluar la inflación, tenemos que ver, en este caso colombiano, el aumento de los precios de la gasolina, las decisiones políticas, cómo nos impactan a favor o no a favor, ¿sí? Y qué ocurre en el ambiente global, en el ambiente geopolítico, porque de alguna manera afecta la dinámica de mi negocio. Por ejemplo, en el agro, la guerra en Ucrania afectó el costo de los insumos agropecuarios. Y hoy en el turismo, los temas de seguridad global están afectando la percepción global. Una cosa que nos deja este curso es que juntos podemos más, ¿sí? Que los trabajos colaborativos nos ayudan a trabajar, a construir en la diferencia, que comprender el entorno, el mercado y los recursos es vital a la hora de innovar, a la hora de gestionar empresas, y que lo único que nos hace ser innovadores es ser únicos. Y creo que en muchos, no sé los compañeros que opinen, pero en el caso personal he encontrado propuestas muy disruptivas en el Canvas que están diseñando para esta fase 4 y que será el elemento fundante de la fase 5. Invitarlos, queridos colegas, administradores, administradoras, a ser innovadores, a ser disruptivos, a pensar diferente, a romper esquemas y a trabajar con método y trabajar en equipo. Creo que esa es una invitación para todos. En muchos casos, muchos estudiantes decidieron presentar su trabajo solos porque no podían llegar a acuerdos con otros, pero creo que en la vida real nos toca trabajar con contadores, con economistas, con agrónomos, con zootecnistas, con trabajadores sociales, con vendedores, con campesinos y demás. Y ese es el gran desafío, trabajar en la pluralidad. Así que, queridos estudiantes, que esta fase 5, muy bien explicada por la doctora Juliana, con estas conclusiones les sirva para que ustedes hagan un gran Canvas y sobre todo sean innovadores hoy, mañana y siempre. Muchas gracias y quedamos atentos a sus preguntas. Bueno, mientras los estudiantes plantean sus preguntas, sus inquietudes, sus aportes, agradecer y felicitar a la doctora Juliana, a la doctora Carmen, al doctor Carlos. Excelentes conclusiones y me uno ahí. Esperamos que este trabajo sea muy creativo, muy con el sello propio del grupo, donde ustedes generen ideas y que esas ideas se evidencien en el trabajo colaborativo. Aquí voy a hacer un paréntesis y les insisto nuevamente, queridos estudiantes, es que hay algunos estudiantes que hacen reclamo. Escuchamos todos los reclamos porque tienen el derecho y lo tenemos todos. Pero a veces esos reclamos no son sólidos. Va uno, revisa y resulta que no hay un solo aporte del estudiante en el foro, pero sí, ni siquiera el trabajo individual lo ha enviado en algunos casos, pero sí aparece en el trabajo colaborativo. Por ende, revisar el foro, pues así mismo se califica. Entonces, les insisto y esperamos que para esta fase, que es la última colaborativa, ustedes realmente evidencien ese trabajo en el foro, esa construcción, ese análisis, ese discernimiento, esas ideas innovadoras, como nos invita el doctor Carlos, a ser diferentes, a ser propositivos, a romper esquemas y realizar un excelente trabajo colaborativo. Lo decía también el doctor Carlos, hoy se nos invita, hoy nosotros no somos seres individuales cuando trabajamos, somos seres sociales y yo diría que para todo, nosotros necesitamos de las demás personas para precisamente fortalecer nuestro conocimiento, para llevar a cabo nuevas ideas, para apoyarnos, para crecer. Entonces, la invitación es a que en esos foros se vea esa productividad, se vean esos aportes significativos. Y no es solo decir, listo, compañera Juliana, envíe el trabajo que ya está bien, pero no hay ningún aporte. O listo, compañero Edison, felicitaciones, va muy bien. No, eso ya no lo queremos y menos en el programa de administración de empresas.
Ustedes deben ser líderes, inspiradores, contagiadores de ese espíritu colaborativo, de esa construcción colaborativa. Entonces ahí es donde va mi invitación, a que apliquemos todos esos conceptos. Todos, mire, estamos viendo el tema de hoy que nos explicó la doctora Carmen, súper inteligente, súper coherente, perdón, y que lo podemos llevar a la práctica. Veíamos en la web pasada también lo que son empresas con alma, la innovación y las fases de la innovación. Todo esto lo podemos aplicar, el trabajo colaborativo, la comunicación asertiva, todo esto, el liderazgo. Entonces, la oportunidad de que en nuestro proceso de aprendizaje apliquemos también todos estos temas. Ahora sí, los escuchamos, sus aportes, sus inquietudes. El doctor Adrián Mauricio nos solicita la palabra. Claro que sí, doctor Adrián. Bueno, muy buenas noches, apreciada directora, compañeros red de tutores y apreciados estudiantes, muy buenas noches. Placer saludarlos. Bueno, como complementando lo que acaba de decir nuestra directora Sandra, apreciados estudiantes, mira, hay grupos, por ejemplo, hay grupos de estudiantes que suben evidencias de participación para el trabajo colaborativo en grupos de WhatsApp, ¿sí? Entonces, uno pues obviamente le solicita dichas evidencias pues, para mirar la interacción que ha habido durante el desarrollo de la actividad grupal. Y pues efectivamente hay grupos que por ejemplo muestran una imagen donde están todos reunidos, ¿cierto? Como si tenían una reunión. Entonces yo siempre en mis realimentaciones les digo, bueno, pero ¿qué decidieron ustedes? ¿Fue el aporte de cada uno de ustedes? Entonces, y hay veces, bueno, no sé si de pronto se incomodan por esa reglamentación que les hago y me dicen, pues tú todo, lo que pasa es que ahí fue donde definimos todo lo del trabajo colaborativo. Sí, pero pues la invitación es a que manifiesten o evidencien en el foro colaborativo cuál fue cada aporte que hizo en dicha reunión cada estudiante. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso y la invitación precisamente es pues para que hagamos un producto pues de calidad, ¿no? Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, doctor Adrián. Exacto. Es que hay muchos que envían la fotico. Por ejemplo, si yo le sacara el pantallazo ahora, aquí, que no haya nada en el chat, no hay nada, solo las foticos. Eso no es una evidencia. La deben subir al foro, pero no la fotico con la hora de la reunión, no. Debe evidenciarse ahí en el chat, por lo menos, los aportes que cada uno realizó. Eso es lo que llamamos el discernimiento, el análisis, el debate. Es eso. Esa parte es la evidencia. Muchas gracias, doctor Adrián. ¿Alguien más, algún estudiante que quiera aportarnos algo sobre alguna temática que le haya llamado la atención, que la vivencia en su empresa, en su quehacer, en sus funciones cotidianas en la organización donde trabaja? Ninguno, hoy están muy tímidos. Si hay algún otro tutor que quiera hacer otro aporte, pues es la oportunidad. Hola, doctora Sandra, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Listo, no, antes de pues, como una conclusión ahí general con relación a la fase 5, es el llamado a revisar muy en detalle con relación a esos criterios de evaluación que se van a tener en cuenta para otorgar esos 125 puntos. Ahí más que el llamado a obtener esa nota, yo creo que es un llamado a interiorizar como tal esos conceptos, porque esto pasa, yo creo que, y pasa en nosotros también, cuando nosotros terminamos un proceso de formación y terminamos un pregrado y vamos por otro título, a nosotros no nos van a preguntar en la empresa, venga, dígame cuáles son los elementos de la herramienta Canvas o de cuáles son los elementos de
o qué logramos con la herramienta PESTEX, ¿cierto? O sea, yo creo que más que trasladar la información o copiar textualmente la información de algún trabajo que yo encuentre, el llamado acá es a que nosotros revisemos verdaderamente si sí estamos aprendiendo. Ese es como el llamado a ese profesional que va a salir a representarnos a nosotros, porque a veces estamos solamente enfocados en pasar un curso, en otorgar una nota para pasar un curso y pasar otro y que me entreguen un título. Pero yo creo que ahí también el llamado es a, venga, verdaderamente este programa que yo estoy estudiando, esto que estoy realizando verdaderamente me apasiona, verdaderamente estoy entregando conocimiento de calidad no solamente en las organizaciones, sino yo como ser humano, como persona, porque más que sentarnos en un espacio a revisar ideas con compañeros, es que también nosotros entreguemos esa formación y esos conceptos de calidad a otras personas que vienen ahí detrásito de nosotros, porque somos nosotros esa representación para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y esos son los que nos van a ver, ¿cierto? Entonces el llamado es hacer todo con mucho, mucho amor y mucha entrega. Ese era como el mensaje final que quería darles, doctora Sandra. Agradecerles a cada uno de ustedes por darme este espacio de poderles compartir como ese mensaje final. Y como profesionales yo creo que más que el título es que nos formemos como personas de bien, que entreguemos a nuestra comunidad, a nuestro hogar, a nuestra familia, con mucho amor todo lo que aprendemos día a día. Mil gracias. Gracias, doctora Juliana. Igual, una invitación, por ejemplo, la fase 5, ustedes ven y habrán podido identificar que va a ser totalmente individual. Van a tener la oportunidad, así como en la primera fase, de hacer su trabajo individual. Y ahí tienen la opción de ustedes brillar, que lo han solicitado mucho. Quiero trabajar individualmente. ¿Por qué? Porque van a hacer un video y les decía hace un rato la doctora Juliana, mire, practiquen, ahora que está la facilidad del celular, donde uno graba el audio con imagen, se escucha, se ve, puede corregir. Y algunos dicen, profe, pero es que como lo vamos a hacer sobre el mismo tema, mi video va a quedar igual al de mi compañero. No, para nada. Aquí la invitación, como le dice el doctor Carlos, a innovar, a ser creativos, porque yo puedo tener el mismo tema que tiene la doctora Juliana, la doctora Carmen, el doctor Diego, y siempre lo digo en las web, pero el modo de expresarnos de cada uno es diferente. El modo de yo graficar una sustentación es diferente. Ahí es donde está el plus que lo va a hacer a ustedes que esa presentación sea la mejor. Es el reto. Ahí van a aplicar ustedes esa creatividad, van a demostrar lo que decía la doctora Juliana, no es saber qué es un lienzo Canvas, qué es sacar un diagnóstico DOFA o FADO, sino realmente el análisis. Vamos a poder evidenciar ese análisis, esa propiedad que ustedes adquieren y que les va a servir mucho cuando ustedes sean consultores en una empresa, asesores o simplemente en un cargo que ustedes le pueden aportar a ese líder que está ejerciendo. Entonces, esa es la invitación a que pues aquí ya ustedes, como decimos nosotros, nos descresten con esos trabajos, porque es el sello, ustedes van dejando ese sello personal, ese sello en lo que ustedes hacen. Y como lo decía el doctor Carlos, no hay nada más agradable cuando uno se encuentra con un trabajo muy bien hecho, un trabajo que uno dice, identifico claramente las competencias académicas del estudiante. La doctora Carmen les está invitando a que tienen la oportunidad de hacer las preguntas. Entonces los escuchamos o si no, pues damos por finalizada nuestra tercera y última web
no sin antes agradecerles porque nosotros como tutores aprendemos mucho con los aportes de ustedes y pues también que lleven a feliz término no solamente este curso, sino todo el periodo académico. Muchas gracias a todos. No sé si hay más preguntas, sino pues una feliz noche para todos. No sé si algún tutor quiere dar otra conclusión. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, tutores y compañeros. Espero que estén bien. Tutora, tenía una inquietud, es que se me cortó un poco al principio cuando estaban hablando del video, entonces me quedó una duda porque me pareció que, bueno, estaban diciendo que es un video sobre, pues, explicando también como el modelo Canva, ¿cierto? Pero me pareció que al final dijeron como que era otro video también, o sea, ¿es solo un video o son dos? Es solo un video para la fase 5, es solo un video. O sea, usted realiza el video, ¿sí?, individualmente. La grabación de esta web se la vamos a compartir en el foro de la fase 5 como una herramienta de apoyo para la actividad, pero una vez lo tenga también lo estaré compartiendo en el foro de noticias para si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud. Por aquí Luis Sebastián pregunta si hay asistencia. No, no hay asistencia, ya vamos a salir. Por aquí alguien pregunta sobre la fase 4. Eso ya lo trabajamos en la fase anterior, sin embargo aquí la doctora Juliana también dio una explicación muy breve. La grabación de la anterior web que les sirve como material de apoyo la encuentran foro a foro. Si algún tutor no la ha compartido, la encuentran también en el foro de noticias. Gracias a todos. No sé si hay más preguntas. Creo que ya no. Buenas noches para todos. Nuevamente, gracias, doctora Juliana, doctor Carlos, doctora Carmen. Un abrazo para todos. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche para todos.